Sí, sí. Carmen. Miren chicos, vamos a pasar a esta otra parte que va con relación a la práctica. Miren, dentro de esta jornada que ustedes tuvieron, dentro de la escuela primaria, sí vamos a tener que retomar algunos puntos, principalmente porque se van a recuperar estos insumos que vamos a integrar dentro de la evaluación. Para esto les voy a pedir que comenten así de una manera muy precisa ciertos puntos que les voy a mencionar. Bueno, el primero de ellos sería que comenten acerca de lo que fueron avances y dificultades durante esta jornada de práctica. ¿Sí? Sería el primero de los puntos. Posteriormente, si existió alguna dificultad que ustedes enfrentaron, en qué consistió y cómo lo sobrellevaron ya dentro de estas 2 semanas de práctica. Sería principalmente lo que vamos a estar trabajando. Así también, al final, precisar qué tanto recuperaron en cuanto a su instrumento de evaluación, por ejemplo, la rúbrica, y así también con su diario. ¿Qué recuperaron con su diario? Y si consideran que esto es pertinente para evaluar también estos indicadores que tienen dentro de la rúbrica o de su lista de cotejo, lo que ustedes hayan en este caso retomado. ¿Sí, chicos? Entonces, atendiendo estos puntos, si gustan, iniciamos en este caso con Aide. Bueno, los avances que yo pude ver con respecto a la primera jornada fue que en la primera vez que yo fui, los alumnos, pues como están chiquititos, era primer grado, no saben trabajar en equipo y les costaba muchísimo. Aparte de que siempre, pues, es primordial el uso de material concreto. Entonces, me costó muchísimo trabajo, pero ya después los organicé en equipos, trabajando así en equipos, y me sirvió mucho la técnica del juego y utilizar competencias, porque entre ellos mismos, entre el equipo, se motivaban a hacer las cosas, pues porque querían, pues sí, competir, por así decirlo. Entonces, con respecto a la primera jornada, en esta segunda sí vi un gran avance con relación a eso, que ya saben trabajar mejor en equipos, aunque están muy chiquititos. Las principales dificultades fue un poquito el mantener por tanto tiempo su atención, pues como es un grupo muy chiquito, se me complicó muchísimo, aparte también que yo no tengo tanta paciencia para los niños, entonces sí se me hacía muy difícil, pero bueno, sí salió. La rúbrica, pues más que nada, siento que recuperé más información mía de mi práctica en el diario, porque por ejemplo, de acuerdo a las actividades que planeé en el día, por ejemplo, anotaba si necesité más tiempo, si ocupaba más tiempo, y eso que ponía me servía para la otra, para saber si podía hacer alguna modificación, por ejemplo, en alguna actividad en la que los alumnos pudieran tomar más tiempo del que estaba establecido en la planeación. O por ejemplo, yo utilizaba pues mucho material concreto. A veces los niños, en lugar de utilizarlo pues para lo que era o con mi intención, lo utilizaban para otras cosas, como para entretenerse o jugar. Entonces ya estaba notando como qué cosas sí me servían y qué cosas no me habían servido, para la siguiente semana ya no utilizar nada parecido a eso. Y en la rúbrica, pues más que nada recuperé lo de los alumnos. También se me dificultó un poquito porque había alumnos que faltaban muchísimo. Entonces, cuando llegaban al día siguiente, pues ya no sabían lo que habíamos hecho días anteriores y estaban totalmente perdidos. Entonces, de alguna manera, como que yo tenía que iniciar otra vez de cero con ellos, pero al mismo tiempo tenía que atender a todo el grupo. También se me complicó porque en esta segunda jornada la maestra estaba ensayando la pastorela, entonces sacaba la mitad del grupo y me dejaba con la mitad, y luego regresaba a unos y se llevaba a otros. Entonces pues yo no sabía como a quién sí le estaba dando clase. Se me hizo bien complicado, pero al final de cuentas pues sí pude recuperar la información en la rúbrica y con ayuda del material que utilicé. Y pues, muy bien, gracias. Flor, continuamos.
En los avances que tuve, que noté que ellos en la primera jornada que estuve y en mis observaciones eran niños muy individualistas. De hecho, si estaban trabajando y alguien se le acercaba, no compartía lo que están haciendo o cosas así. Entonces, yo esta jornada traté de implementar mucho que interactuaran entre ellos y que trabajaran en equipo porque no sabían trabajar en equipo. Al principio estaba muy nerviosa, pero comencé con bailes, con pausas activas, con juegos, y al momento de yo integrarlos sí tuve algunos problemas con los niños de barreras porque no querían trabajar con ellos. Entonces trataba como de incorporarlos con niños que iban más avanzados para que pues sacaran el trabajo. Y la segunda semana los trabajos que implementé en equipo ya se hacían con más facilidad y noté que les gustaba. También hubo como el juego entre competencias en matemáticas y decían al inicio, no, es que yo no quiero que ella pase de mi equipo porque nos van a hacer perder. Entonces yo les decía, no, es que sí puede. Entonces ya al ver ellos e interactuar de esa manera se dan cuenta que pues todos podemos y que todos podemos sacar adelante el trabajo en equipo. Las dificultades que tuve fue también de mi parte trabajar con los niños que tienen barreras, porque era como de estás con ellos o estás acá, entonces es muy cansado y muy tedioso, y casi tuve todas las materias, entonces casi era clase todo el día y sí terminaba muy cansada. Pero pues traté de sobrellevarlo con mis ajustes, haciendo las actividades un poco menos elevadas para ellos y que pudieran terminar a tiempo, y pues en mi diario iba recuperando las dificultades tanto de ellos como mías, pues para ver cómo lo llevaba y pedía ayuda a la maestra, pero pues de ahí en más todo estuvo bien. Muy bien, Flor. Sobre esta parte, cuando comentas que realizaste ciertas acciones para integrar a estos niños, ¿nos puedes comentar algún ejemplo, Flor, acerca de esta situación? Por ejemplo, cuando trabajamos en equipo y los demás niños se negaban, pues yo trataba como de asignarles las tareas a cada uno de ellos, y obviamente a él no le iba a asignar la tarea de leer o de resolver algo que él no pudiera, sino algo más simple como un dibujo, como de a ti te toca recortar, pero el chiste era que lo integraran al equipo y que él hiciera algo productivo y que él se sintiera que estaba aportando algo al equipo y que sus compañeros también vieran que él podía hacer algo para incorporar al trabajo. Muy bien. Sobre este niño, ¿identificaste algún aprendizaje o estos niños, Flor, ya con relación a este trabajo? ¿Algún aprendizaje? Así es, con tu rúbrica, tu lista de cotejo o algún avance que hayas visto en ellos. Pues sí, que hubo más interacción y que noté que no se les daba mucho énfasis al que ellos trabajen matemáticas a estos niños, y me di cuenta que si tú los pones y enfocas lo que quieres que logren en matemáticas, que fue lo que más noté, sí sabían. De hecho, cuando los pasábamos a competencias que se negaban sus demás compañeros a que ellos pasaran, demostraron también que eran buenos en matemáticas, a lo mejor no escribían rápido, se les dificultaba todavía las letras o identificar cuando tú les dictabas, pero en matemáticas son muy buenos. En los 3 niños que tengo con barreras, en matemáticas eran muy buenos. Y todo lo que yo les ponía de matemáticas lo sacaban, aunque, por ejemplo, no copiaran todo el problema, pero lo lograban leer y ellos lograban resolver lo que yo les ponía. Muy bien. Miriam, continuamos. Sí, bueno, en avances yo creo que también fue muy notorio que la jornada pasada pues trabajaban en equipo, pero era como que uno solo tomaba como el rol, era como de líder, y yo hago esto, yo hago el otro, y no dejaba que los demás participaran. Y durante esta jornada noté que ya no, sino que todos en conjunto pues colaboraban para llegar pues, a un fin común. De igual manera traté de integrarlos un poquito para que todos tomaran el diario un rol. Opté por diario poner por ejemplo, jefe de equipo. Hoy te toca a ti, mañana a ti, y cada uno, todos iban a tener ese mismo rol. Entonces eso les ayudó como un poquito más a integrarse. Algunas de las dificultades yo creo que fue el tiempo
actividades que no nos habían informado, entonces me desajustaban un poquito de la planeación y tenía yo que volver a regresarme a donde nos quedábamos, porque pues no me podía atrasar en esos contenidos, tenía que sintetizar un poquito más para alcanzar a abordar lo más que se pudiera durante las jornadas. Y con el diario, pues yo creo que me sirvió mucho más que la rúbrica, porque me pude dar cuenta a lo mejor en qué áreas de oportunidad tenía yo y cuáles podía mejorar pues en los niños, qué era lo que podía volver a regresarme con ellos y complementarlo. Y pues la rúbrica sí me ayudó, pero creo que me fue mucho más útil en la diaria. Muy bien. Rubí. Bueno, sobre los avances o dificultades, yo veía muchas dificultades la jornada pasada acerca del compañerismo y empatía por parte de ellos, porque por decir, yo los ponía en equipos y había niñas precisamente con barreras de aprendizaje y otros compañeros decían, no, es que ya no sabe, a mí no me la pongo. Entonces, en esta jornada vi más esa parte y esa sensibilidad por parte de los demás niños en cuestión de la empatía, porque ya era como de, bueno, Tania no sabe leer, Tania no sabe hacer tal cosa con su persona, pero puede hacer otras actividades tales como tocar, dibujar o igual, no sé, pegar algo o ayudarnos a decorar. Entonces, en ese sentido, creo que sí hubo un gran avance, ya que eran niños que no querían compartir lo que sabían, y si yo les decía, préstale por favor tu libreta porque no alcanza a ver, era como de, es mi libreta y no te la presto porque es mía. Y ahorita sí como ese compañerismo de, bueno, no alcanzas a ver o no entendiste esto, yo te ayudo. En cuestión de el sentido reflexivo, yo veía que a fuerza yo les tenía que decir algo y ellos tenían que, no, porque la maestra dice, o sea, no tenían ese sentido crítico de pensar, o si yo les preguntaba algo y la respuesta era muy obvia, no, ellos se esperaban a que yo les diera la respuesta. En cambio, me di cuenta de que pues trabajaban de esa manera, no sé, desde siempre, y lo que hice eran como varios juegos o varias dinámicas en los que en lo más simple ellos se dieran cuenta de que sí podían contestar por ellos mismos. Recuerdo que para español utilicé lo de las recetas de cocina y no sabían que era un verbo, pero sí tenían como esa idea de que era. Entonces yo lo que les hice era que llevaran varios juguetitos, trastecitos, cocinitas así, entonces que hicieran esas mismas acciones, y entonces era como de, ¿qué estoy haciendo? Y metían un platito al horno, es hornear. Entonces como que eso les interesaba mucho, y ya ahora sí como que ellos decían, no, es que sí sé, sí puedo participar. Otra cosa fue los tiempos. La jornada pasada yo sentía que mi planeación la traía arrastrando porque tardaba muchísimo, entonces yo traté como de economizar esto, ya que escribían muy lento, y le llevé la primera semana copias. Entonces ya la segunda semana ya no utilicé las copias y ya fue más trabajo en la libreta o en el libro, y ya me trabajaban pues de una manera pues continua. Y ¿qué más? Se me olvidó. Sobre lo que recuperé en mi diario, más que nada fue las respuestas que algunos niños me daban, no todos, porque estar escribiendo de cada uno pues era más tedioso, pero sí como de aquel que sí veía como ese avance en sus respuestas o en sus comentarios o en sus aportaciones, era como de, tal niño me dijo esto, y eso ayudó a que los demás también comprendieran tal idea, y así. Y sobre la rúbrica, la fui llenando conforme, hice una exposición en este caso de las recetas de cocina, conforme pasaban, los iba evaluando de, pues le faltó, no sé, obviamente no como de ortografías y así, sino que como que no entiende muy bien para qué sirven los adverbios. Identifica bien los verbos, pero como que los adverbios no los puso en su receta, y así como observaciones generales, y ya los fui poniendo conforme a sus referencias. Muy bien. ¿Continuamos? Sí, bueno, en cuanto a los avances que mandé en mi grupo de esta jornada con la práctica pasada, fue los tiempos que adapté más. Sé que la jornada anterior no me alcanzaba para realizar todas las actividades que tenía planeadas, entonces modifiqué a unas actividades más cortas, pero también unas actividades en las que involucrara a todo el grupo y los pudiera evaluar con las participaciones. Vi dos materias en matemáticas. En matemáticas entonces me tocaba lo del reloj, hice un reloj grande, entonces los pasaba
pares, ya les decía que eran competencias, pero me servían para evaluar si sí me iban entendiendo el uso del reloj. Y en el otro era de español, de los verbos, conjugación de verbos, entonces es un cubo grande que tenía los pronombres y ya los pasaba como si fuera un juego, pero igual veía que todos sí me estuvieran entendiendo y aquí no volvía a reafirmar contenidos. En las dificultades me faltó trabajar un poco más la empatía para poder trabajar en equipo. Sí me trabajaron en equipo, pero siento que les cuesta mucho trabajo porque aún está el equipo, pero uno es como el que toma el rol de yo lo hago y tú nada más ayudas a reportar y tú apenas. Entonces no hay como esa distribución de cosas. El diario me sirvió para registrar sus reacciones a las actividades que les ponía y si veía que una no les llamaba mucho la atención y la tenía para volverla a repetir al día siguiente, lo cancelaba, la cambiaba y si veía que esa sí funcionaba, la ponía también como en matemáticas, como en el dado también lo usé en matemáticas porque vi que les llamó la atención. La rúbrica me sirvió para registrar lo que sí aprendieron y no. En lo del cuento, ellos tenían que armar un cuento, entonces les decía que al final me iban a leer todos el cuento y conforme me lo iban leyendo, iba revisando si se habían entendido cuáles eran sus partes, si me registraron bien los personajes, si hicieron los nexos, los conectores, y esa fue mi manera de evaluarlos también, y ya después pues siguen enseñando. Gracias. Gerson, continuamos. En cuanto a avances, pues el principal fue que ya trabajan mejor en equipo, antes eran como que muy individualistas, sobre todo un alumno que prácticamente le decía, es en equipo, entrégame todo lo que hicieron en equipo, tenía que tener un mismo, pero él siempre se iba, no me hacía caso y hacía pues, su trabajo por su cuenta y esta vez no, ya como que se acopló, como que no estaba de acuerdo en hacerlo, pero lo hizo igual. Entonces pues fue un avance significativo, sobre todo con él, pues ya es como que más sociable hasta cierto punto. Es un niño muy inteligente, la verdad, pero le falta como que ese tipo de pues compartir lo que sabe y trabajar con los demás. Pues trabajé mucho en él y sobre todo los dos alumnos que también pues no hacían nada prácticamente, nada. Cuando nos puse en equipo, pues era de que me dicen, si no trabajan, si no, pues para que ellos hagan todo, pero individualmente. Y como que el hecho de decir eso no es más, pues impactó en ellos y trabajaron un poquito, pero sí trabajan por ejemplo en las actividades. También la lectura, vi que en un alumno, pues ya temas, porque sí, que se encargara él mismo de tratar de leer un poquito más, que no le diera pena leer directamente. Y pues ya también comprende un poquito más, por así decirlo. Se traba en leer, pero también las tareas, había alumnos que no me llevaban nada de tareas, pero en esta ocasión pues ya no me llevaban una de tres, por ejemplo. Dije, bueno, pues es un avance. Y el orden también, había momentos en los que se me quedaba como que descontrolar, pero implementé el hecho de que cuando se descontrolaba mucho, anotó una tarea, entonces pues ellos mismos se calmaron, como implementarla así como castigo, así decirlo. Pero la tarea que ya tenía preparada, se la ponen con ella. Simplemente anotaba la tarea que les llevaba y ya se calmó. Y dificultades, pues la principal fue el tiempo. Prácticamente me quitaron 4 días. Porque pues el primero fue que hicieron estrellas, lo inventó ya para una piñata que van a hacer aquí en Irapuato. Creo que todas las escuelas participan y pues también nos quedaron todo el día. Después también para los ensayos, hubo una reunión de las horas 5 y 14 de clases. Y pues también el maestro otro ensayo, pero pues el coreógrafo, los calificaron como 4 días prácticamente. Y pues sí impactó mucho, sobre todo en la materia de historia, porque fue en esa hora. En historia pues se vieron 2 temas, el de la restauración de México y el otro era sobre pues, el arte, por así decirlo. Y prácticamente el mismo. Y pues de ahí en más, pues otra dificultad no fue esa prácticamente, la del tiempo. Como yo actividades, incluso también matemáticas, pues me pasó que el maestro me dio pues, las páginas del libro y cuando llegué y las iba a contestar, que siempre las contesto hasta el final, ya están contestadas. Bueno, no me dijo nada. Así que cuando me pasaba de las actividades, plasmé fracciones en problemas y veía si lo lograban hacer. Y ya por otro lado, pues me guié más que nada los avances por el diario, porque la mayoría detecté que sí lograban hacerlo, incluso las fracciones propias ya las dominaban,
pero lo que eran propias y mixtas, pues sí, como que tenía más tiempo, se me va a hacer las propias. Y de lo demás era pues trabajos en equipos, entonces pues, ya, del diario mismo me fui guiando quién era, qué más, necesitaba con el café, y pues eran los mismos, eran tres. Y prácticamente es porque tienen dificultades de pues, lectura y de escritura, tardan mucho en escribir. Entonces, en general, siento que me fue un poquito mal, pero como que Adelante. Pues dentro de los avances fue el control del grupo, ya logramos explorarlos aún más. También en cuestión de la motivación, porque implementé como actividades diferentes y estrategias para atraer su atención, pero también para motivarlos a trabajar, porque apliqué muchas estrategias de motivación, que era darles una estrellita, llevarles como algún obsequio, o dibujos para colorear, porque les encanta colorear a los niños, bueno, a ellos les encantaba. Entonces les llevé eso. Y también noté que muchos niños que no trabajaban absolutamente nada, cuando fui a observar que no le entregaban ningún trabajo a la maestra, y en mi primera jornada tampoco trabajaban, en esta sí trabajaron y sí le echaron más ganas. También de una niña que siempre que me llevaba los problemas, por ejemplo, de matemáticas a revisar, siempre tenía todo mal, y con la maestra igual todo mal. Pero ya después le expliqué y me dio mucho gusto porque ya me lo llevaba los problemas de matemáticas a revisar y lo tenía todo bien. Y pues también porque implementé como ponerles notitas. Siempre le he puesto como notitas a mis alumnos cuando me entregan los trabajos y les pongo si puedes, eres muy inteligente, y como que funciona. Porque yo veo que cuando se van, su carita de felicidad, y el siguiente trabajo te lo entregan aún más con más ilusión y más motivados. Y pues esos son los avances. También que les leía cuentos de terror, porque les gustaban mucho los cuentos, entonces una condición para la lectura del cuento era que guardaran silencio, que trabajaran, que me entregaran todo bien. Y pues sí, guardaban silencio, lo logré. Y también como que fomenté un poquito ahí la comprensión lectora. Y las dificultades pues fueron algunas actitudes que tenía la docente titular. Y el tiempo también, porque me quitaron pues también en varias ocasiones a los niños para salir a ensayar lo de los villancicos y todo eso. Y del diario y la rúbrica creo que me fue de mayor utilidad el diario, porque ahí se logra como describir un poco mejor todo lo que sucede durante la jornada. Y pues ahí anoté todas las reacciones que los niños tenían respecto a mi práctica, a los materiales que utilizaba, a la forma en que trabajaba la materia, si les gustaba, si no les gustaba, y si les gustaba pues para volverlo a aplicar y contemplarlo, y si no pues para quitarlo. Y pues sí. Muy bien, veo una gran diferencia, Angélica, en cuanto a tus resultados, porque en la primera jornada de práctica sí veía cierta frustración por ese problema que hubo con el grupo en cuanto a la disciplina. Ahora comentas que ya se desempeñaron mejor el grupo en general. La cuestión disciplinaria también lo ha mejorado entonces. Sí, pero poquito a poquito, porque yo siento que no se necesita como que nada más yo, sino que se necesita el apoyo de la docente titular, y en mi caso yo no tenía el apoyo de la docente titular, entonces creo que aún así te cuesta más trabajo. ¿De qué manera te limitaba o cómo le explicaste esa influencia? Si yo le contara esto. No, pues. Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Que no Así de manera general, quizás. Es que, o sea, yo decía algo y como que me daba autoridad. O sea, no, yo no. Lo que la maestra decía, o regañaba a algún niño y le molestaba que lo regañara. Y entonces, como que eso era quitarme autoridad. Pero, pues, aunque le molestaba, de todas maneras, lo hacía porque lo consideraba necesario. Y por ejemplo, a estos niños que les llamaba la atención, ¿por qué motivo? Porque, por la cuestión de indisciplina, porque nada más eran unos cuantos los que regañaban, los demás no, solamente era por eso, porque andaban distrayendo a sus demás compañeros, o porque llegaba como al punto en que otra vez ya no querían trabajar ni hacer nada, entonces les llamaban la atención, y pues a ellos los condicionaba con estrellitas, y les decían, no tengo que llevar estrellitas al final del día, y ya con eso comenzaba el trabajo. Muy bien. Continuamos. Pues sí noté un avance en los niños, porque ya sé, por ejemplo, cuando igual
igual cuando trabajaban en equipo ya se acomodaban más rápido, ya trabajaban así como que ya sabían con quién y ya trabajaban. Y también lo que logré en avance es que como que participaran más y pues buscaba diferentes formas de que ellos participaran porque decía quién, así voluntariamente quién quiere y nadie quería. Entonces pues yo lo que trataba de hacer era, por ejemplo, de la papa caliente de repente estaban como muy inquietos o distraídos y quería que participaran, entonces les daba como un plumón, un objeto o algo y ya rápido les decía la papa caliente se quema y ya entonces les decía alto y ya participaban diferentes porque siempre eran como los mismos. Igual, por ejemplo, ya también me decía, múltiplos prohibidos va a ser el del 5. Entonces ya sabían que los múltiplos no lo deberían de decir y de aplaudir. Entonces el que se equivocaba ya participaba. Igual trataba como que no se viera así como que, tú participas, que me dijeron, ay no, yo maestra, porque lo que era, por ejemplo, alguien que trae, no sé, lentes, 2 chonguitas y un suéter, no sé, verde, va a participar. Entonces entre ellos mismos buscaban y ya veían, es fulanito, y ya esa era la forma en que participaban. Y ya no lo tomaban así como que tú participas, sino que ya lo veían de otra forma. Sí trabajaban muy bien, pero lo que no notaron en las otras prácticas, ahorita sí lo noté, que había un niño con el que no se querían juntar y él mismo también se empezaba a apartar. Entonces yo le decía, fórmense en equipos y ya todos acomodados. Y nada más era él el que decía, pero yo no quiero y yo no me voy a juntar con nadie. Y yo, ¿por qué? Y dice, es que maestra, a mí nadie me quiere, ¿yo con quién me junto? Y le decía, no, es que intentaba juntarte con alguien o con quien hables en el recreo. Y decía, no, yo trabajo solo. Y en ese trabajo pues tenía que ser en equipo porque le tenía que revisar los cuentos, que en ese caso eran de terror. Entonces necesitaba como que fueran menos cuentos y lo hicieran de forma colaborativa. Entonces lo que hacía a veces la maestra auxiliar que le decía a algunas niñas que lo juntaran o las mismas niñas por iniciativa propia decían, maestra, nosotros lo juntamos. Entonces pues ya se juntaba el niño y ya se ponían a trabajar. Pero era nada más como eso de que tenía como esa barrera de que yo no me junto con nadie y su actitud así como que muy de rechazo y negativa ante todos. Entonces ya yo a veces le trataba de decir, no, mira, si quieres júntate. Una vez lo dejé trabajar de forma individual, pero ya para el trabajo final, ahí sí tenía que ser en equipo. Entonces la maestra titular era quien se encargaba de eso, porque pues ella ya sabía como que había, ese mismo niño había generado como conflictos anteriormente, porque lo traían como de mensajero, entonces andaba como, por así decirlo, con el chisme. Y le contaba esto a los de otro grupo y que ya le contaban esto y que ya le regresaban y que esto. Entonces los niños se molestaban y le decían a la maestra que él según andaba de chismoso diciendo diciendo lo otro. Entonces ya era como algo, pero ya de tiempo pasado. Entonces era lo que me creaba conflicto porque no se quería juntar con él y porque él no quería juntarse y la maestra hablaba con él y decía, es que no tienes que hacer eso. No tiene que haber conflictos, o sea, ya deja de hacer eso, no te metas ni tú en problemas ni a tus compañeros, pero pues aún así como que a veces no entendía. Muy bien. Sobre este niño que comentas, ¿cómo consideras que fue tu interacción con ella durante las clases? ¿Cómo sobrellevaste? Pues en los días faltaba, pero cuando iba, trataba así como les daba como un trato igual de respeto a todos. Y por ejemplo, con él hablaba como que estaba como un poquito de rezago. Y entonces yo le trataba de decir, ándale, échale ganas, termina pronto. O también, por ejemplo, yo trato de decirle como que eres un campeón, si pueden, ándale, si no. Y pues ya como que a veces sí avanzaba y terminaba los trabajos. O por ejemplo, lo que hacía que a veces no me terminaba el trabajo, es que yo le decía, si no terminan esto, no les voy a dar carita, y los niños que tengan caritas felices son los que van a salir más rápido. Entonces de esa forma era que ya él empezaba como a trabajar ya y terminaba y me entregaba el trabajo. Marlene, continuamos. En cuanto a avances de los niños, fueron las tablas. En la primera jornada había muchos que no pasaban de la tabla del 5, ya en esta jornada ya fueron más. Y lo noté porque en la primera jornada hice un juego donde tenían que pasar, es como 100 mexicanos dijeron, pero con las tablas. Entonces, a lo mejor esto les ayudó a que comenzaran a estudiarlas más, porque en esta jornada, cuando regresé, por lo que me lo dijeron, maestra, vamos a jugar a 100 mexicanos. Entonces, yo les dije,
ya se saben las tablas y todos pensaron que sí. Y bueno, igual sí estuvimos jugando con eso, entonces ahí fue como el avance que vi más en cuanto a las tablas. Una dificultad que yo vi fue mi mala organización con los tiempos, porque como fue segundo, yo dije, es que a los chiquitos también se les satura o qué. Entonces me costó trabajo trabajar con niños chiquitos. Y eso lo vi más en mi parte porque luego con los contenidos tenía que apresurarme más. Pero fuera de eso todo bien, para eso me ayudó el diario porque ya era como ir viendo en qué me iba trazando, con qué actividades y cómo pude irlas mejorando en los siguientes días. Bueno, en los avances, yo creo que el incorporar una rutina un poco estricta de cómo iba a llevar mi clase, en qué partes iba a dividir. Por ejemplo, en la materia de español, como actividad permanente está el hacerles dictado. Primero palabras, ya luego palabras que se incluyen en una oración y luego identificarlas en un texto. Entonces, como hacer eso todos los días, como que ellos mismos ya se formaban esa rutina de que se iba a hacer al día siguiente. También lo que me espantó al inicio fue que revisé las libretas ya llegando para ver cómo iban los niños y vi que los contenidos que me dio la maestra ya los había visto todos. Entonces dije, ay, no me voy a repetir otra vez. y pues no me dijo nada, supongo que era como para repasar. Entonces, como que llevarles una rutina. También implementé lo de las fichas de las emociones. Ellos al inicio la ponían y al final veíamos si esa emoción se quedó siendo esa emoción o se cambió. También lo de el icono para ir al baño, eso les daba que ya no se pararan tanto a preguntarme si podían ir al baño, sino que ellos lo veían en un lugar de su compañero y ellos veían que estaba ocupado. También implementé lo de las pinzas para las participaciones, porque luego había niños que me decían que ¿por qué no yo? ¿Por qué siempre él? Entonces, para que fuera justo, en el bote tenía sus nombres y yo los sacaba al azar, o a veces ellos los sacaban. Y también lo de las criaturas silenciosas, yo creo que esa fue la que más me benefició, porque ellos lo tenían en la mano, era un pomponcito con ojitos, no salían cuatro solitos, los iba a tocar, era como un extraterrestre. Entonces, se los daba todos los días al inicio y empezamos con 3 vidas. Entonces, en esas 3 vidas, ellos podían tener 3 regaños, no regaños como llamada de atención, de que estaban distrayendo o hacían mucho ruido, porque específicamente a esas criaturas no les gustaba el ruido, no les gustaba el desorden, pero para que no nada más se quedara como en palabras al aire, yo llevé como un registro grande en papel bond y lo puse hasta atrás y les dije que ahí venían los 10 días que yo les iba a dar clase, que iba a ir carita triste si yo se lo llegaba a quitar después de la 3ª vez, y que al final yo les iba a dar un premio de toda la jornada. Entonces, por ejemplo, el niño que yo veo que tenía más dificultades y barreras, al niño le gustaba que estuvieran ahí acompañándolo y diciéndole sigue esto, y él lo hacía. Entonces yo veía que se ponía a hablar con la criatura y hacía así, como si la criatura le estuviera diciendo qué hacer, y él seguía, y luego se ponía la criatura y él seguía. Como que fue el que, en vez de yo estar ahí, él tenía un acompañamiento con esa criatura. Entonces, conforme avanzaron las 2 semanas, fueron disminuyendo las vidas porque vi su cambio en que ellos se comportaban más y así. Entonces llegamos hasta una vida en donde hubo pocos, y a los que les ponía carita triste era porque se les perdían. O luego había niños que se le perdían y agarraban a su compañero y ya saltaban. Entonces, y así. Yo creo que en avances fue esa del niño, porque el niño, aunque fueron pequeños logros, en el dictado al menos se alcanzaba a leer lo que él escribía y nunca le entregaba nada a la maestra, y ese niño no tenía ninguna actividad más que en el dictado, pero yo pienso que fue un logro. En dificultades, igual fue lo de la pastorela, los villancicos, y aparte la maestra tenía las efemérides. Entonces fue una semana que yo creo que también una barrera mía fue la maestra, porque la maestra de repente decía, vamos a enseñar los villancicos, pero los vamos a enseñar en el salón, tú sigue dando tu clase. Y yo como la doy, y estaban atrás con la bocina y el micrófono y yo frente intentando dar clase. Entonces la maestra de repente se ponía enfrente y me paraba y me decía, vamos a enseñar los villancicos. Y se perdía como esa conexión entre las materias. En el diario, yo creo que me sirvió el diario en los tiempos, porque
como por lo mismo de que están chiquitos, uno piensa que hasta que terminen para ver si se avanzan, pero es que si no se deja un tiempo, los niños se pierden en la actividad y ya se le pierden el sentido. Entonces pude recuperar cuánto tiempo más o menos ocupaban y hacer mis actividades un poco más pequeñas. Yo creo que sí me hizo útil el diario y la lista de contacto que yo utilicé, porque ahí pude registrar, porque aparte llevé un formato que la maestra me recomendó, que es todos los nombres, las actividades, y aparte del lado derecho recupero cosas interesantes que pasaron, qué actividades di, algún inconveniente que tuve con algún alumno, algún comentario sobresaliente que me hizo algún alumno, y aparte era la tarea. O sea, todo eso lo registraba todos los días, pero entonces ya no era tan difícil registrar en el diario porque ya todo lo tenía ahí escrito. Y yo digo que tuve un progreso, pero también digo que me quedé a medias por lo de la pastelera y no pude ver. Pero bueno. Muy bien, Sofía. Con respecto a la primera impresión que tuve en el grupo, identifiqué que en la primera jornada de prácticas las actividades eran más individualizadas. Sí se llevaban actividades en plenaria, pero no tanto las por equipo. También en cuestión al control del grupo, no siguen del todo las indicaciones tanto de la maestra como las mías. Entonces lo que hice fue diseñar actividades en equipo, también dentro de las atenciones. Me percataba que siempre pedían la hora y solicitaban el baño, entonces yo llevé unos gafetes para que identificaran si la niña o niño estaba en color, el baño estaba disponible, bueno, el permiso, y el blanco y negro estaba ocupado. Entonces, como comentó Sofi, ya no era de profe, maestra, voy al baño, entonces ya era un medio visual poder detectar quién iba al baño y ya me decía por su posición, yo llevaba un control de 15 años siguientes. Y eso me ayudó porque ya también no se desviaba la atención de los contenidos por trabajar. También con las actividades en equipo, al principio platicaban mucho porque no estaban tan acostumbrados a realizarlas. Pero ya en la segunda jornada de prácticas vi que hubo una mejoría con respecto a la primera. Ya era más fácil la organización y en cuestión a los tiempos de las actividades terminaban antes de lo previsto. Ahora bien, tuve que implementar un castigo, porque a pesar de que sí trabajaban bien, como ya van en sexto grado, y las vacaciones estaban prácticamente a nada, así como los villancicos, entonces se descontrolaba mucho el grupo y les dije que teníamos que llegar a un acuerdo, que si iban a hacer mucho relajo, les iba a reducir 5 minutos de su receso. Al principio lo tomaron en broma, y dije, bueno, vale. Entonces, en lo posterior, les fui quitando 5 minutos de su receso, pero decían 5 minutos no es nada. Entonces, a la tercera llamada de atención les quitaba 10, y luego, como tenían que ir a apartar la comida, no los dejaba que fueran. O sea, no, ya tú te quedaste 10 minutos, no vas a ir a apartar la comida y aquí te quedas. Va a ser una detención como en Estados Unidos, de que estás en tu lugar, calladita, calladito, sin hacer nada. Entonces ya me decían, profe, es que usted es muy malo. Y dije, no, yo solamente estoy cumpliendo el reglamento interno. Tú no estás acatando tus obligaciones como estudiante ni tus responsabilidades. Y a partir de eso ya la maestra me hizo segunda. Le dijo, es que atienden las indicaciones, son tus responsabilidades y tu deber hacer las actividades y no las cumples. Entonces toda acción tiene una repercusión. Newton. Y a partir de eso fue que el grupo comenzó a trabajar aún mejor. Ya las personas que trabajaban de manera desordenada se quedaban 5 minutos. Ya cuando llegaban a los 10 minutos ya fueron disminuyendo. Entonces eso me permitió que todos identificaran que no había tratos preferenciales, todos equitativos. Y ya a partir de ahí hubo una mejoría con respecto a la parte actitudinal y a los trabajos. Ahora bien, en la recuperación de información me sirvió mucho el diario de clase, porque me decían, profe, ¿ya nos van a dar esta asignatura o esta otra? Ya que es usted, me gusta más cómo enseñar los contenidos. Y decía, qué chido que tengan esa percepción de mí. Pero también decía, qué mala onda por parte de la maestra. Pero, oiga, nada. Eso en cuestión a la rúbrica, utilicé más la guía de observación.
porque siempre preguntaban ahora, porque si ya era, ¿cuánto faltaba para el receso? Y luego en el receso no comían, estaban jugando fútbol con el trompo, y decían, hay una incongruencia, porque si tengo hambre. Entonces les preguntaba que si desayunaban antes de entrar, unos decían que no. Y hay otros que se llevaban la comida, pero la tiraban. Entonces ya hablaba con ellos al respecto. Incluso quienes no hacían las tareas, que ya era muy recurrente, decían que iba a ver a los papás. Decían, no, profe, no les hablo. Decían, ¿cómo de que no? Me esperas a la salida. Y como tuve la guardia la primera semana, pues ya aprovechaba para comentar a sus familiares del desempeño de sus hijos. Y ya poco a poco fue mejorando. ¿Cuál sería la mayor dificultad que enfrentaste ya con relación a lo que viviste? Antes también se me olvidó comentar lo de los villancicos. Porque a mi grupo de prácticas le tocó hacer solamente esa presentación. Y fue en la última semana, porque en la primera tuve la guardia y la maestra se ausentó unos días. Entonces yo fui el responsable del grupo. Y en la segunda los villancicos, porque era más de la mitad del grupo a quienes los sacaban. Eso también me dificultó un poco en el cumplimiento de algunas actividades. Miren chicos, vamos a finalizar hasta aquí para si ustedes puedan también disponer de su espacio y ya continuamos la siguiente sesión que tenemos con Bendy. Bueno, nos vemos entonces para los chicos.